Nuestra plenaria de CFOs. Vamos a tener un conversatorio donde nos van a compartir los desafíos de los CFOs en este 2021. Vamos a iniciar con unas pequeñas recomendaciones. Les pedimos el favor que se identifiquen bien para hacer el seguimiento y confirmación. Por favor, colocar el audio y el video en mute. Y las preguntas las vamos escribiendo en el chat porque al final vamos a tener una sección de preguntas. Sigamos. Bueno, la agenda del día de hoy es, vamos a iniciar este conversatorio. Primero vamos a contar con Edgar Pedraza de Pricewaterhouse. Vamos a tener luego a Sebastián López, él es la persona del CFO de Mastercard de México y Centroamérica y el Caribe. Luego va a estar José Antonio Bustos, él es el CFO de Sodimac Corona Colombia. Y cierra Giancarlo Facchini, el CFO de General Motors Financial Services de Colombia. Entonces, arranquemos. Bueno, les voy a presentar a Edgar Pedraza. Edgar Pedraza es el partner del área de Financial Services de Pricewaterhouse. Él es contador público de la Universidad de San Buenaventura de Cali, tiene un máster en Administración de Negocios del ICESI en convenio con Tulane, y él se vinculó a la firma en 1982 y fue nombrado socio desde el 95. Desde el 2007 hasta el 2011 fue el socio encargado de la calidad para todos los servicios de auditoría. A partir de julio del 2011 y hasta el 2015 fue el socio líder de auditoría en Colombia, y desde el 2013 al 2015 fue el socio líder de auditoría en América Latina. Fue el líder de la práctica de Extended Assurance, que presta servicios de auditorías especiales y banca multilateral. Ha participado en proyectos internacionales de colocación de valores desde el 1987, año en el cual se efectuó la primera colocación internacional de valores de una compañía colombiana. Actualmente es el socio líder del sector financiero, pues que es su área de especialidad, principalmente bancos, fiduciarias y entidades de seguros. Edgar, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Sonia, muy amable. Primero que todo, pues quiero darles el agradecimiento pues por habernos invitado a participar en este foro y bueno, con mucho gusto, con el interés de compartir con todos ustedes, todos los miembros eh, de este distinguido grupo, un poco las ideas y pensamientos y cosas que uno ve en su diario vivir. Pues para empezar, si quiere, tengo pues una guía en la presentación. Si quiere, podemos pasar a la siguiente lámina. Sí. Bueno, estamos y hemos estado expuestos pues a una serie de circunstancias a raíz de esta pandemia que han generado unas características en nuestro diario vivir y en la economía muy especiales. Y que han venido a transformar nuestras vidas y a crear una nueva normalidad que todavía se está formando y que probablemente tomará un buen tiempo el formarse. Las características principales que uno escucha con relación a esta nueva normalidad es que existe un nivel de incertidumbre alto, eh, hay inseguridad y sobre todo en el principio de esta pandemia pues hubo mucha inseguridad en los mercados y en qué vamos a hacer con todo este problema. Se generaron nuevas rutinas, nuevos valores, hubo mucha ralentización en muchos procesos, muchas cosas se pararon, no solamente a nivel de lo que veníamos haciendo, sino de todos los planes que traíamos. Se remodelaron los mercados, están remodelándose y seguirán remodelándose a raíz de todo este problema. Se generó una sensibilidad en los precios bastante alta. Eh, hay nuevos hábitos de consumo. La salud, que ha sido el centro pues de toda esta circunstancia, también se ha afectado. Muchos decidieron diferir sus visitas a los centros médicos, las visitas a los médicos, etcétera. Y también se ha afectado por otras circunstancias que más adelante vamos a comentar. Todos somos gregarios y somos gregarios, es decir,
estamos acostumbrados a vivir en comunidad, a compartir. Este evento es prueba de eso. Y nos hace falta comunicarnos y estar cerca y compartir. Y eso hace que vivamos ciertos procesos difíciles en estado de aislamiento. Nos encontramos frente a un hecho incontrovertible que es vivir y trabajar y operar en la virtualidad, tanto en temas de trabajo como en temas de la vida diaria. Y el multimedia y la automatización y todo esto, la digitalización, pues se tomó nuestras vidas y nos hizo correr también. El teletrabajo no es una cosa que haya sido invento de la pandemia. El teletrabajo es algo que viene desde hace mucho tiempo y la verdad es que nunca como ahora ha sido implementado. El trabajo en sí cambió. Antes vivíamos, por lo menos en Colombia, en Bogotá, los que vivimos en Bogotá, pasábamos cerca de 2 horas en el tráfico. Ahora pasamos 2 horas, pero más trabajando. No es que se haya reducido la jornada y que estemos tomando esas 2 horas para otro tipo de actividades, sino que estamos trabajando. Y eso tiene un efecto en la salud. Por eso comentaba que la salud es una de las características más afectadas de todas. Todas las entidades y las empresas se dedicaron como a mantener lo que tienen en este momento y el crecer se quedó atrás. ¿Sí? Y estamos tratando de salir adelante y obviamente satisfacer las necesidades propias de tiempos como estos. ¿Sí? Se fomentó la compra local, o sea, cero importaciones. Las diferentes líneas, digamos, que existen para importar, pues han sufrido una reducción significativa. Se ha promovido un estilo de vida saludable. Estamos básicamente comerciando mucho vía internet y, y esperamos que los espacios no sean tan habitados. Antes teníamos espacios con unas densidades altísimas y hoy en día que ya estamos volviendo a las oficinas, encontramos que, definitivamente se requiere pues una baja densidad en las circunstancias actuales. Probablemente eso cambie un poco, pero no mucho. Ese asterisco rojito que le he puesto yo a la guía de presentación tiene como objetivo remarcar aquellas cosas que llegaron, en mi opinión, para quedarse. Son cosas que seguramente las vamos a tener que seguir viendo y son cosas en las cuales probablemente seremos mejores el día de mañana. Y esas son, digamos, parte de las influencias y cambios que tenemos. Definitivamente, la inversión en tecnología tiene que ser uno de los retos. En las dificultades en que han entrado muchas empresas, dificultades obviamente económicas y financieras por razón del lockdown de la economía, pues este es un reto y tendremos que afrontarlo y es fundamental en la reactivación. El entrenamiento, nuevas competencias y habilidades y herramientas en nuestra gente es fundamental. O sea, si nosotros no tenemos a las personas entrenadas en estas nuevas competencias y habilidades digitales, pues no vamos a poder competir en la forma de vida y continuar con nuestro diario vivir como debe ser. La productividad siempre ha sido un elemento significativo. Ahora requiere mayor importancia desde el punto de vista de la eficacia y un equilibrio que tiene que haber entre esa productividad y la calidad de vida. ¿Sí? El hecho de que estemos los que tenemos la fortuna de poder trabajar prácticamente 100% virtual, pues no podemos dejarnos coger por ese ambiente y quedar allí sin buscar un equilibrio entre eso y una serie de actividades que no podemos dejar de lado, como hacer ejercicio, tomar pausas activas, dedicarnos a otras actividades diferentes al trabajo.
En eso de la productividad y la eficacia es importante el tema de la disponibilidad de la información, tanto la información física como la información digital. Allí no estábamos preparados para esto y hemos tenido que trabajar y avanzar mucho. Lo veo en nuestros clientes, en el sector financiero, quizá el sector financiero, que es el área en la cual yo me desempeño, digamos que se tienen muchos más elementos y muchas más herramientas eh, eh, que ya están basadas en automatización y eso probablemente pues permite resolver con facilidad algunas de estas dificultades que hemos tenido que enfrentar en esta pandemia. La mayoría de las empresas, si bien han tenido un adelanto tecnológico importante en los últimos años, pues no necesariamente estaban totalmente preparadas para esto. El control de la ejecución y el adecuado equilibrio entre el control de la ejecución y proveer de sanas prácticas en la ejecución del trabajo. Es decir, que cumplamos, eh, digamos, con unos horarios que nos permitan trabajar apropiadamente y conservar también nuestras energías para ser más eficientes en el desarrollo de nuestra labor. Así que el monitoreo de los hábitos de trabajo pues, es muy importante. Ese es, digamos que, uno de los últimos retos que yo creo que tenemos que enfrentar todos los directores financieros en relación con el flujo de caja. Yo creo que todos hemos sufrido todos estos meses pensando en cómo podemos estabilizar nuestro flujo de caja, cómo buscamos que las cobranzas no se ralenticen, eh, cómo hacemos para que tengamos, digamos, que los márgenes que nos permitan resolver una cantidad de circunstancias para las cuales no estábamos preparados. Ese es otro reto que creo que tenemos. Y por último he dejado el tema de los impuestos. Eh, digamos que todos estas circunstancias y los beneficios que el gobierno ha dado a las empresas, a los trabajadores, etcétera, y en general a la población, eh, pues son eh, aspectos que tienen que financiarse. Y si en este momento están financiados con deuda por el gobierno, pues esa deuda se tendrá que pagar y no habrá una manera diferente que a través de eh, definitivamente una reforma tributaria. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Definitivamente hay que prepararse para eso. Y si vemos algo. Hay, hay 6 aspectos que son oportunidades para el cambio. Me parece que como lo dejo allí en este mensaje, como líderes empresariales, pues tenemos que cambiar nuestro enfoque de estarnos movilizando para la crisis y estabilizar, digamos que los procesos. Tenemos que empezar a pensar un poco más en la estrategia. ¿Qué vamos a hacer hacia adelante? O sea, tenemos que pensar un poco más hacia adelante ya. De tal manera que los aspectos que hemos identificado a través de la práctica de nuestra profesión, de diferentes surveys que hicimos, etcétera, eh, están resumidos como en estos 6 temas de oportunidades de cambio y son 6 temas que después nos van a dar 5 prioridades clave que deberíamos tener en cuenta en el regresar de la crisis de una manera más fuerte a como entramos a ella. El primer tema es, de esas oportunidades para el cambio, es reafirmar el propósito y el papel de la sociedad para restablecer la confianza. O sea, tenemos que trabajar en eso todos. Cómo nosotros restablecemos la confianza en nuestros consumidores, en nuestros clientes, en todos los stakeholders que tenemos a nuestro lado. Eso pues obviamente implica mantener un cercano relacionamiento con los clientes y mantener
una actitud de colaboración, de entendimiento y de procura en aspectos y actividades clave que nos permitan manejar hacia adelante un relacionamiento que nos ayude a salir de la crisis y de las situaciones económicas, pues que muchas están seguramente por venir. Lo otro es manejar la consolidación de cada industria, ¿no? Digamos que nuestros clientes cambiaron, sus hábitos están cambiando y vamos a tener que buscar la manera en que nosotros consolidemos la industria en que estamos, ¿sí? Por ejemplo, para hablarles de lo que yo conozco en el sector financiero, pues tenemos que volver a analizar, digamos que la demografía de nuestros clientes cambió, las necesidades de nuestros clientes cambió y tenemos que volver a revisar y conocer cuál es la diferenciación de ese nuevo portafolio que tenemos que poner en manos de nuestros clientes, en el caso nuestro de servicios profesionales, que los ayuden y los apoyen en salir de esta crisis de una manera mucho más fortalecida. Proactivamente administrar la estabilidad en las finanzas, ¿sí? En esto, ser cuidadosos frente al gasto, ¿sí? Ser cuidadoso frente a las fuentes de efectivo, ¿sí? Y, 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 buscar la manera de ser más ágiles hacia adelante. O sea, cómo mejorar nuestra agilidad para crecer, ¿sí? Eso es decir, analizar muy bien nuestros procesos y ver, esta pandemia también nos ha enseñado que tenemos muchos procesos que realmente no necesitamos y que tal vez no teníamos algunos que deberíamos haber tenido, ¿sí? Acelerar la digitalización, configurándose esta digitalización en una nueva etapa de una manera que podamos satisfacer de mejor manera la experiencia que tenga el cliente con nosotros. Lo otro es apoyar la transición del personal y su entrenamiento. Como lo comentaba antes, el upskilling es supremamente importante. En muchas áreas y empresas nos cogió este tema totalmente impreparados para manejar muchas cosas digitales, ¿sí? Y eso ha sido pues parte de lo que ha ayudado a sobrellevar este tema y que se queda, como lo mencionaba, porque hemos encontrado eficiencia, hemos encontrado una serie de beneficios de trabajar virtual. Y también hemos encontrado la problemática de trabajar virtual, ¿no? También hay problemas de trabajar virtual. Tenemos que despegarnos también de la máquina, debemos tomar momentos para descansar y usar de pronto también el papel y el lápiz para cambiar un poco esa dinámica, ¿no? Y finalmente, prepararnos para un cambio en el ambiente regulatorio y gubernamental. Seguramente se vendrán muchas más cosas adicionales a las que ya se han venido presentando, producto de los, digamos, beneficios que ha colocado el gobierno en algunos casos y sectores, ¿no? Sigamos, por favor. Finalmente, de esas 6 oportunidades que existen de tomar beneficios de todo esto, hemos identificado 5 prioridades clave que nos pueden ayudar a regresar de la crisis de una forma mucho más efectiva, y es ser parte de la solución, de tal manera que podamos entre todos, de una manera colaborativa, restablecer la confianza. En segundo lugar, actualizar y optimizar las operaciones para el retorno al trabajo. O sea, tenemos que buscar la manera de ser mucho más eficientes en lo que hacemos, ¿sí? Y tener mucha más seguridad en esos procesos. Lo otro es capitalizar las oportunidades para la transformación.
Yo creo que a estas alturas la gran mayoría de las entidades saben en qué son débiles en temas digitales y en temas de tecnología. Entonces, ahí hay oportunidades muy grandes, oportunidades que se debe buscar implementar de una manera plana, clara, sencilla, sin complicaciones, sin cosas demasiado sofisticadas. La era que se viene va a ser una era de la simplicidad, pero de la calidad y de la velocidad. Eh, Como cuarto tema dentro de estas prioridades claves, evaluar la adquisición de nuevos mercados, clientes, nichos. O sea, aquí surgen nuevas oportunidades y considerar la asociación y la colaboración del mismo sector, de la industria en la cual nos desenvolvamos. Finalmente, balancear y equilibrar la estabilidad y esto de cara al crecimiento. En este momento yo creo que pocos estaremos pensando en crecer, estamos pensando en cómo ayudamos y mantenemos a nuestros clientes y nuestra industria, en nuestro sector, pero ya deberá llegar un momento en el que tenemos que buscar cómo balancear y equilibrar ese enfoque, ¿no? Esto pues era lo que quería comentarles en este foro. Muchas gracias. Edgar, muchísimas gracias. Bueno, ahora Gusto. seguimos con Sebastián López. Eh, Hola sigamos. Sonia, ¿cómo Hola, estás? muy bien, bienvenido. Voy a Gracias por la presentarte. invitación. Vale, Muchas gracias, Sebastián. Bueno, Sebastián es el CFO de Mastercard para México y Centroamérica. Él tiene 16 años de experiencia en áreas financieras como el desarrollo e implementación de estrategias comerciales, finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones, control financiero, gestión de capital de trabajo, inversiones en bienes de capital, planificación fiscal y planificación financiera en empresas de tecnología, industriales de consumo y farmacéuticas. Sebastián es economista y administrador de empresas del ICESI, tiene una maestría de negocios en el INALDE y es egresado del programa de creación y liderazgo de equipos de alto rendimiento del Wharton Business School de la Universidad de Pensilvania. Sebastián, bienvenido. oye, muchas gracias Sonia, y sobre todo muy emocionado porque desde que me contaste un poco del proyecto de seguir creciendo el impacto de esta organización en países como México, pues me sentí muy motivado y emocionado de unirme al propósito, ¿no? Que es algo con lo que definitivamente parten las cosas que se hacen más grandes en el mundo, ¿no? Con un sentido de propósito. Entonces, gracias. Eh, pues viendo un poco lo que nos compartía Edgar, pues muchas gracias Edgar, de verdad que ilustrativo, coincido con muchas de las cosas que pusiste ahí, sobre todo en el análisis diagnóstico y en las cosas que van a ser prioridad. Yo pues estoy en industria, digamos, diferente a las tradicionales, inclusive de cierta forma algo diferente estamos en el sector financiero, pues, pero nos diferenciamos un poquitito porque estamos hablando ya de que Mastercard es una empresa embebida en el sector tecnología, ¿no? Eso es lo que vendemos, ¿no? Eh, digamos que la pandemia nos ha generado grandes impactos a nivel global. De pronto los que alguna vez han visto nuestros reportes a bolsa, pues más o menos la pandemia ha tenido un impacto como del 17% en nuestras ventas a nivel global. De crecimiento del año anterior y lo que más ha impactado nuestro negocio está asociado a los viajes internacionales, ¿no? Que es donde, digamos, la magia de Mastercard está más probada hoy en día, ¿no? Entonces, esto ha enfrentado una cantidad de retos, nos ha enfrentado una cantidad de retos, pero lo primero que consideramos y que lo definimos claramente con nuestro CEO global, que es Ajay Banga, es proteger a nuestra gente, ¿no? Esa es la clave, ese es el número uno. Bien nos lo decía Edgar, hay personas en nuestros equipos que están sufriendo temas de salud por el estrés, por estar en casa todo el tiempo. He tenido hijos de amigos adolescentes que han tenido inclusive algunos problemas psicológicos con la situación. Entonces, esto no solo impacta a nuestra gente, sino a sus familias. Entonces, yo creo que una de las cosas más importantes con las que tenemos que arrancar 2021 está asociada a la empatía, ¿no? Y hay que ser conscientes
de lo que cada persona está viviendo y va a vivir. Porque, como decía Edgar, esto llegó para quedarse, por lo menos hasta que tengamos una solución efectiva, ¿no? México va a tener unas primeras dosis en teoría a finalizar de año, lo cual pues es una buena noticia, pero van a ser algunas pocas y ojalá que en el resto de países también esa aceleración se genere. Pero yo creo que la clave es tener esa empatía por nuestra gente, ¿no? Y un mensaje que hemos compartido a nivel global, en inglés decimos, we will be ready when you are ready, le decimos a nuestra gente. Esto no es posible en todos los sectores. Sector real, sector productivo, pues tendremos que seguir operando las plantas y demás para llevar los productos a nuestros clientes. En Mastercard lo podemos hacer y lo que estamos transformando a la mente de mucha gente es, se puede trabajar desde casa y la productividad pasa desde casa. Obviamente con los caveats también que decía Edgar de el impacto que está teniendo esas 2 horas que nos estamos ahorrando en X cosas para trabajar más, ¿no? Y porque las cosas hoy, todos los días estás tomando decisiones. Si antes esperabas de pronto una vez al mes para cambiar el rumbo, ahora estás cambiando tus decisiones casi cada semana, ¿no? O cada día, ¿no? Y algo que también hay que cambiar en términos de gestión de equipos es este tema de medir a las personas por objetivos en vez de por tiempo a la oficina. Y esto tiene que volverse un mantra, ¿no? Porque a veces tenemos ese conflicto, ¿no? Es que no lo veo en la oficina, no llegó, ¿dónde estabas? ¿No? Hay que cambiarlo y poner objetivos claros, retadores y dar el espacio para que las personas lidien con sus temas personales, hijos en algunos casos, abuelos en otros casos, personas con dificultades en los siguientes, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar el mindset de una vez, ¿no? En todos los sentidos, donde sea posible, ¿no? Porque pues a una planta pues hay que llegar a tal hora para que arranque a producir, ¿no? Entonces, por eso hago el caveat de la industria en la que estoy yo, ¿no? Y lo otro es comunicar rápido. A veces cuando salimos de una junta de staff pensamos que ya todo está dicho cuando nuestra gente abajo no, o la gente que trabaja con nosotros pues no se ha enterado de las decisiones que estamos tomando, ¿no? Entonces, el pilar de gente y sobre todo cómo apoyar a su motivación para que la empresa siga haciendo lo que siga haciendo y ellos se sigan desarrollando profesionalmente, creo que es la prioridad número 1 de las 6 que voy a compartir. La segunda la mencionó Edgar, que es definitivamente proteger el cash. Y hay una frase que me encanta y es que a veces los gastos son como las uñas, ¿no? Hay que estarlos cortando constantemente porque se crecen. Y el problema es que a veces se crecen demasiado que hacen daño, ¿no? A pesar de que creemos que estamos viviendo de unos beneficios o beneficiándonos de cosas que son muy buenas en general, pues a veces hay que ser consciente y de pronto hacer ajustes en la organización que nos lleven a optimizarla, ¿no? Y eso lleva a decisiones difíciles. Definitivamente, lo más difícil para los equipos de liderazgo en lo que viene es comunicar y ejecutar o seguir comunicando y seguir ejecutando esas decisiones difíciles. Que ya en muchas empresas de Colombia he tenido referencias de lo que ha sucedido, recortes de salarios, bueno, eliminación de prestaciones, en México algo similar. Pero pues para eso nos contratan y nos piden que asumamos esas responsabilidades, ¿no? También para tomar decisiones difíciles. Y aquellas decisiones difíciles que nos acostamos hasta la noche y decimos, ¿por qué no la he tomado? ¿Por qué no la he tomado? Hay que tomarla. Hay que tomarlas porque creo que también una de las formas de trascender en el mundo de los negocios es mantener la empresa viva, ¿no? Esa sería como la segunda prioridad. Y también porque creo que la tercera es invertir. Como decía Edgar, pensar en nuevos modelos de negocio. La industria está cambiando y como le decía Edgar, el consumidor ahora es otro. Compra diferente, necesita cosas diferentes, comparte en familia diferente, se comunica diferente. Miren dónde estamos ahora, ¿no? Entonces el consumidor cambió y eso hay que aceptarlo. Entonces pretender vender productos, seguir vendiendo productos en vez de soluciones, creo que eso puede ser un problema. El no querer de pronto adaptarse a la nueva realidad y como decía Edgar, ser ágiles en la toma de decisión.
Y eso implica dos cosas, cambiar internamente y externamente. Los productos tienen que ser diferentes, o servicios, como lo podamos, ojalá que sean más servicios o soluciones que productos per se. Cuando un producto puede comoditizarse, de pronto una solución no tanto, ¿no? Y eso también implica internamente ajustar la estructura. Entonces, si yo tenía una estructura que estaba dedicada a cierto negocio, a cierta oportunidad, pues ahora está en otro lado, ¿no? Entonces, movernos rápidamente y ajustar esa estructura y ponerla para que capture la oportunidad y además de eso, para que piensen en ese nuevo consumidor y generen las ideas que se necesitan para satisfacer esas nuevas necesidades, ¿no? Y creo que también hay que hacerlo externamente porque una cosa es jugar solo y decir, bueno, yo le quiero entregar esto a mis consumidores, pero puedo generar consorcios o equipos de trabajo con otras compañías para afectar el mercado, afectar positivamente, impactar el mercado, mejor lo digo, y transformarlo, ¿no? Hoy por hoy, la inclusión financiera, por ejemplo, no sé bien los números de Colombia, pero en el caso de México ronda los 30%. O sea, tenemos un 70% de personas no incluidas. Entonces, tenemos que definitivamente con liderazgo, con iniciativa, con propósito, trabajar en conjunto con diferentes entidades, hasta con competidores, sucede, para transformar el mercado, ¿no? Yo no puedo imaginarme un abuelito al comienzo de la pandemia, como decía, bueno, ¿cómo compro el súper ahora, no? No puedo salir, tengo 86 años, soy población de riesgo, ¿cómo compro? Una tarjeta, nunca he usado una app, ¿no? Entonces, ayudar a cambiar esos hábitos es importante, ¿no? Y eso lleva a la cuarta prioridad, que es fortalecer los lazos comerciales, ¿no? Y ahí es donde hablo de más de vender productos, vender una solución, ¿no? Yo creo que el mundo está cansado de que llegues, oye, vengo aquí con el producto de X, Y, Z, ¿no? Más bien como, mira, quiero solucionarte un problema, el problema que estás teniendo en este momento, porque ya sé quién eres, sé cómo trabajas, ¿no? Y creo que podemos trabajar en esto juntos. ¿Qué opinas, no? Y eso me lleva a hablar de las soluciones digitales. Miren, nosotros hacíamos análisis en Latinoamérica junto con una entidad que se llama AMI, que es American Market Intelligence. Estos tipos nos decían que la inclusión financiera en Latinoamérica se ha reducido, bueno, la no inclusión financiera se ha reducido en un 20%. Y esto está muy acelerado también por los gobiernos que están repartiendo subsidios a través de mecanismos, tarjetas de pago, lo que sea, ¿no? Entonces, el mundo era digital para nosotros que estamos en este negocio tecnológico, era antes solamente para nosotros, ahorita es para todos, ¿no? Y eso a nosotros nos ha dado mucho gusto porque era lo que decíamos todo el tiempo, oigan, muy avancé. Y bueno, creo que ahorita el COVID nos ha dado una mano en eso, ¿no? Los pagos en línea, los contactless. Yo no sé, pero en México, por ejemplo, hoy todavía tengo que meter mi tarjeta en la terminal. ¿Qué momento, no? En que tengo que digitar y pienso cuánta gente ha pasado por aquí, en fin. Entonces, vender esas soluciones para resolver la problemática que estamos viviendo a nivel Latinoamérica como una región realmente subdesarrollada, ¿no? A niveles de inclusión financiera, pues es otra de las prioridades en las que tenemos que trabajar fuertemente, ¿no? La quinta, creo que, y esto va mucho a esos principios de verdad, ¿no? Y es decir, siempre la verdad a los inversionistas. Hoy hay una aerolínea en México que está sufriendo estos días de una forma complicada. Ha cancelado varios días los vuelos por diferentes circunstancias, ¿no? Y veníamos desde hace mucho tiempo los que viajábamos en esa aerolínea diciendo, mira, ¿qué está pasando en esa aerolínea? Y el impacto reputacional que tiene no decir la verdad en el momento adecuado para las compañías puede ser catastrófico, ¿no? La reputación la construyes en años y la puedes perder en un día, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo decir la verdad acerca de cómo están nuestros negocios a nuestros inversionistas y también plantear los planes que queremos seguir, ¿no? Para que nos feliciten o nos castiguen de cierta forma, ¿no? Y lo digo también porque vengo de una empresa pública en México, la anterior a Mastercard, donde ese fue siempre nuestro
nuestra mentalidad y creo que al final el inversionista lo agradece, ¿no? Y la sexta prioridad es algo que hay muchas personas de Colombia aquí, aprendemos en el INALDE, y es esa motivación de las empresas de trascender, ¿no? ¿Y qué significa trascender? Bueno, tenemos gente en la calle hoy muriendo de hambre, tenemos gente en Centroamérica sufriendo por IOTA, inclusive en San Andrés, ETA acaba de pasar. Tenemos restaurantes quebrando, meseros que no reciben propinas. Tenemos, en fin, hay diferentes tipos de sectores en la economía que están sufriendo. Y compañías como nosotros, donde no estamos en una crisis verdadera, sí estamos afectados por temas de ventas como todos, pero la verdad es que seguimos existiendo y seguimos una empresa súper sólida. Tanto que no hemos despedido ni un solo empleado, ni hemos ajustado el salario de ningún solo empleado, gracias a Dios, para los que creen en Dios también y a lo que somos como compañía y a los fundamentos de la compañía. Es importante trascender, ¿no? Y donde veamos y cómo hacer también negocios sobre ello, ¿no? Yo creo que es loable. En INALDE, y no por hacerle propaganda, pero es que la verdad que hay muchas universidades dicen que la mejor forma de trascender es hacer empresa, ¿no? En una economía, ¿no? Una de las grandes formas de trascender. Y yo lo creo, sobre todo porque generamos empleo y alimentamos a miles de familias, mantenemos la economía viva y demás. Entonces, para todas las empresas que de pronto hoy todavía tienen la duda de si contribuir porque quieren proteger sus finanzas, eso se regresa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Mastercard, acá en México, estamos apoyando el sector restaurantero brutalmente y estamos ayudando a que los meseros sigan recibiendo un salario y estamos ayudando a que las personas, por ejemplo, puedan ir con un descuento a un restaurante y puedan seguir dando sus propinas y demás. Beneficio para Mastercard, pues se usan las tarjetas, pero beneficio para los meseros también, ¿no? Tampoco se trata de, en mi opinión, de simplemente dar por dar, sino, aunque sí, en el caso, por ejemplo, de IOTA y de los huracanes que han estado pasando, pero también pensar en formas creativas de cómo amarrar el contexto de algunas personas junto con el negocio, ¿no? Y sacar beneficio para ambas partes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahorita con lo que pasó en Centroamérica, estamos donando dinero. Hoy justo lanzamos una campaña en la que dijimos a los empleados, mira, por cada hora que tú pongas de la compañía, pone otro. Y creo que hace parte del rol que tenemos que cumplir como ejecutivos, como líderes de un país y demás. Entonces, en esas 6 prioridades resumo lo que para nosotros será 2021 y lo que está haciendo y será foco en los próximos días y meses, ¿no? Sebastián, muchísimas gracias. Vamos a dejar las preguntas para el final. Seguimos con José Antonio Bustos. Bueno, José Antonio Bustos es el CFO de Sodimac Corona en Colombia. Él es ingeniero informático con PhD en Computer Science de España. Tiene un MBA en el Instituto de Empresa. Ha trabajado en diferentes industrias, pasando por países como el Reino Unido, España, Eslovaquia, México, Estados Unidos y Colombia. Tiene experiencia como investigador en sus inicios de carrera y posteriormente en el mundo financiero como CFO de varias multinacionales norteamericanas que están cotizando en bolsa en los últimos años. Ha sido CFO de los estudios Fox para Latam y desde hace casi 2 años es el CFO de Home Center Corona. José Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias, Sonia, por la invitación. Yo quería empezar con un video.
amor, no alcanzo a llegar hoy tampoco. And I will show you how to shine. Cause every color of my life you painted with your artist's eyes. So be my lighthouse. Light my way, light my way. Be all the stars in my sky and guide my life away. Light my way, light my way. Be all the stars in my sky and guide my life away with you. Quise empezar con este video, en primer lugar, pues, para presentar a la compañía a todos, los que no la conozcan, que ya en México también están las tiendas Sodimac, y sobre todo, para que, y a raíz también de esos comentarios que hacía Sebastián antes, qué importante es que entendamos el momento en el que estamos cada uno de nosotros, el momento en el que están nuestros colaboradores, el momento en el que están nuestros clientes, el momento en el que está la gente. Y yo creo que a todos nos ha tocado, ¿no? Nos pone sensibles, porque estamos muy sensibles todos. O sea, porque estamos encerrados, porque no vemos a nuestras familias, porque no vemos a nuestros amigos todo lo que nos gustaría, por diferentes motivos. Y yo creo que si decimos, ¿qué es 2020? ¿Qué nos espera en 2021? Pues más que nunca, pararnos a entender lo que tenemos delante. Y al final lo que tenemos delante siempre son personas. Entonces yo creo que todo lo que ahora comentaremos, todo lo que venimos hablando, tenemos que entender que al final los negocios, nosotros como líderes, como gestores, gestionamos personas y nuestros clientes son personas y tenemos que entender el momento en el que están. Y dicho eso, un poquito para contextualizar, creo que estamos en un momento, y todo lo hemos visto en la región, creo que en todos los países ha pasado algo muy similar y es un golpe muy fuerte en todas las economías que de la noche a la mañana se pararon y que de la noche a la mañana empezaron a recuperarse y a un ritmo aceleradísimo empezó a despegar. Y de hecho, pues lo vemos. O sea, obviamente una empresa es a un ritmo más rápido, otras a un ritmo más lento, pero uno lo ve. Qué doloroso era cuando salíamos a las calles y veíamos cantidad de locales cerrados, cantidad de pequeñas empresas quebradas. Pero qué sorpresa es cuando pasan los meses y uno sale y ahora se da cuenta que en esos mismos locales hay un nuevo negocio montado. Y que se está empezando a surgir a una velocidad impresionante. Y lo estamos viendo cómo las economías están despegando muchísimo más rápido de lo que todos esperábamos, a unos ritmos realmente insospechados, superando todas las expectativas. Aunque, y lo vemos en Europa, como despegó muy rápido y ahora vienen con una segunda ola, pero vemos con economías como Estados Unidos que mantienen ese ritmo de despegue, vemos cómo en la región están manteniéndose, con por desgracia pues, niveles de letalidad relativamente estables todavía en los contagios, pero con economías creciendo y despegando. Y en ese entorno y con esa lectura que tenemos que hacer de lo que está pasando en nuestro entorno, de lo que está pasando con nuestra gente, es donde pues, yo quería llevar un poquito estas reflexiones de lo que nos espera para el 2021. Y una de las cosas, y aquí como me gustaría plantearlo, es pensando como en ese triángulo que tiene tres vértices o en esa bancada de tres patas que a veces hablamos, para fijar como tres grandes focos para el próximo año. Cuando me preguntaba Sonia, oye, ¿cómo enfoca 2021? Y ya 2021 para mí tiene como tres ángulos diferentes, si tengo que agruparlo, como tres grandes conceptos. Uno, un primer concepto, o un primer foco, un primer vértice, una primera pata, es el mantener el estado de alarma. Yo creo que vivimos en un estado de alarma durante todo el 2020. Nos descubrimos en 2020 capaces de hacer cosas que yo creo que no sospechábamos que éramos capaces de hacerlas antes de que hubiese sucedido. Lo que nos pasó en 2020 y el ritmo en el que todos tuvimos que reaccionar a esa situación de enfrentarnos a una velocidad impresionante, a un cambio en el negocio, a una situación súper extrema, y ser capaces de remontar todo eso, de reaccionar rápidamente, y además algo que todavía no ha pasado. O sea, no es que, y por eso debemos mantener el estado de alarma, porque el virus no se ha ido, el virus sigue,
Ahí vemos Europa con una segunda ola más fuerte que la primera. Y los temas de las vacunas, pues sí, ahí vemos todos los días nuevas noticias, las bolsas volando con las expectativas, pero muy posiblemente, pues muchos de nuestros países en la región no van a ser los primeros que reciban las vacunas. O sea, que aquí pues estamos en la fila, en México pues ya han comprado varios millones de vacunas, en Colombia también ya pues han hablado de 10 millones de vacunas, pero lejos todavía de tener las fechas claras de cuándo llegarán y desear los volúmenes suficientes para tener el tema bajo control en 2021. Por lo cual nos toca mantener ese estado de alarma, que significa mantener esa capacidad de respuesta rápida ante cualquier posible evento que suceda y que no estamos exentos de que pueda suceder en cualquier momento. Mantener esa capacidad que tuvimos en 2020 de cuidar la liquidez, de fondear las compañías, de ponernos en una situación relativamente ventajosa para poder afrontar un escenario mucho peor de lo que nos pudo pasar o tan malo como nos pasó. Mantener la guardia, y ahí comentaba antes también Edgar, en esa capacidad y también Sebastián, de reducir el gasto, de controlar los gastos, del ajuste rápido, de ajustar los negocios y a la vez esa capacidad de respuesta rápida a una demanda creciente de la noche a la mañana y que tenemos que salir lógicamente a servir muy rápidamente. Yo creo que toda esa situación, todo ese cóctel que hemos vivido en 2020, mal haríamos si pensamos que en 2021 esto ya desaparece. Creo que podemos estar ahora mismo viendo pues cómo se está levantando, cómo, oye, pues apuesta por los restaurantes, por lo que quiere decir que ellos están andando, que están avanzando, pues apuesta por muchas industrias, pero mal haríamos pensando que no estamos todavía expuestos a que nos vuelvan y a que tengamos que actuar nuevamente. Entonces, lo primero, esa primera pata es el estado de alarma lo tenemos que mantener. Tenemos que seguir preparados y listos para una eventual situación como la que vivimos en 2020 o incluso, pues como hemos visto en Europa, esta segunda ola es mucho peor que la primera ola que vivieron. Entonces, una segunda pata o ese segundo vértice que yo plantearía como grande sería la transformación estructural, que podríamos llamar. Y lo llamo así porque, y lo han comentado Edgar, lo comentaba también Sebastián, las compañías nos hemos enfrentado en este año a unos cambios enormes en nuestro interior. Cambios que muchos de ellos vienen para quedarse. Para quedarse, yo diría, como todo en la vida, los procesos vamos de un extremo al otro y al final nos acabamos quedando en el equilibrio. No sabemos si vamos o sea, ahora decimos, ya nos dimos cuenta que no hace falta trabajar en las oficinas todos los días, pero también nos dimos cuenta que tampoco podemos estar trabajando todos los días desde la casa. Hay un equilibrio que acabaremos llegando. Y yo creo que esa transformación estructural es el gran reto que además para nosotros como financieros de las compañías estamos muy llamados a empujarla y a liderarla. Transformación estructural que empieza por el mundo digital. Y aquí caben muchas cosas, pero antes hablábamos de las empresas no es que sean más digitales ahora que antes, no, es que ahora son digitales. O eres digital o no estás en el mapa. No hay una opción. No es que me quiera subir, es que te toca subirte si quieres seguir existiendo. Y la digitalización no es solamente tener una página web. La digitalización es una forma de pensar, de trabajar, de diseñar y llevar los procesos de la compañía. Y eso nos va a empujar a unas nuevas necesidades dentro de los negocios. A que sea mucho más natural para nosotros hacer muchas cosas de forma diferente. Antes comentaban, oye, pues estamos aquí teniendo y ya se nos hace a todos normal tener una reunión de este tipo a través de medios digitales. Pero, y lo comentaba, también esto va a potenciar que ciertos espacios desaparezcan, pero que otros espacios se potencien mucho más, porque una de las cosas que estamos descubriendo es que somos seres definitivamente sociales, o sea, de eso no podemos prescindir. Necesitamos las relaciones sociales. Por lo cual, parte de lo que va a pasar también en todos estos procesos de digitalización es que vamos a descubrir dónde nosotros no necesitábamos lo que hacíamos antes y dónde una parte de lo que hacíamos antes se va a potenciar para hacerlo muchísimo más. Hay otra parte que es la gestión de la información. Nosotros, hay un cambio importantísimo que está sucediendo en este momento también, y es que estamos pasando de ser las compañías de gestionar la data, la información, de manera
iterativa, o sea, nosotros recibimos información y estamos acostumbrados a analizarla, revisarla, estudiarla y a las 3 semanas entregar, oye, no, pues estas son las conclusiones, estas son las conciliaciones, esto es lo que sucedió. El mundo nos está llevando a trabajar en real time. Esto de dame 3 semanas, no, ni siquiera tienes 2 días, es ya, es ahora. La inmediatez se ha convertido en algo necesario para los negocios, en un diferencial. Nadie se puede tomar ya 3 semanas ni 3 días para hacer algo. Necesitamos gestionar real time. Y eso es un cambio enorme al interior de los procesos y de las compañías. Y es algo que ya está impuesto, no es algo que diga, oye, no me voy a subir. No, es que ya es un hecho, no puedes no subirte. Los cambios en los procesos de ventas, ahí también antes comentábamos. Es que ya cuando hablamos de omnicanalidad, no estamos hablando de vender por todos los canales, no, es que ya tengo una página web, no. Es que ya no es ser omnicanal, no es tener canales de venta. Es tener una única experiencia de cliente en cualquier sitio donde estés comprando. Da igual si estoy comprando por el teléfono, por el celular, por la página web, en la tienda, en la calle. La experiencia es única porque la gente ya no distingue. Y eso es una de las cosas que está sucediendo. La gente ya no quiere distinguir. No es que, oye, voy a comprar, no, me da igual donde esté. Yo quiero tener la única experiencia en el momento de compra. Porque no estamos distinguiendo los medios. Y eso es una presión enorme a nuestros procesos de trabajo. Es una presión enorme a las ventas. Es una presión enorme a cómo se gestionan los equipos, porque los equipos empiezan a tener unas responsabilidades diferentes. Antes lo comentaba también Sebastián. A mí me parece que eso es un tema súper crítico, entender el nuevo rol que están teniendo las áreas de operación en los negocios, porque cambiaron los negocios. Y como cambiaron también las formas de operar. Y esto toca desde cómo van a trabajar, qué deben hacer, hasta los sistemas de compensación. Porque de pronto descubrimos que las personas estaban compensando tal y como si estuviesen operando como hacían hace 8, 9 meses, un año. Y ahora están operando totalmente diferente. Y eso es algo que debemos de enfrentar el próximo año cuando esas nuevas formas de trabajar queden instaladas. Ya están sucediendo. Porque si no vamos a entrar a unos programas de incentivos que no llevan a nuestros colaboradores donde debería llevar y además a unos sistemas muy ineficientes para las compañías de gastos. Y ahí entramos a otro punto también crítico, la alocación de gastos. O sea, nosotros nos vamos a encontrar con que en esta transformación estructural del negocio se cambió la forma de gestionar desde dentro qué hace quién. Y podemos encontrarnos que eso que pensábamos que eran formas rentables de trabajar, dejan de serlo. Y que se están dando a formas ineficientes y si no somos capaces de reestructurar eso rápidamente, puede que cuando lo descubramos ya sea tarde. Entonces, yo creo que hay una parte de transformación estructural de los negocios que realmente, y esto es independiente de en qué momento se encuentre cada negocio, todos hemos tenido unos cambios enormes. Todos estamos inmersos en nuevos procesos diferentes a los que traíamos antes y que requieren, por tanto, una nueva reinvención dentro de la compañía y de la organización. Y la tercera pata de la silla o de la banqueta, ese tercer vértice, lo llamaría las oportunidades de negocio. Creo que en situaciones como esta, de crisis, de complicaciones, de grandes cambios, también surgen grandes oportunidades. Y para eso es fundamental tener claro la estrategia de la compañía, hacia dónde va, hacia dónde puede ir, hacia dónde está dispuesta a ir. Porque ahí es donde se hace la diferencia cuando observamos y miramos el mercado con esa mirada de la oportunidad, con esa mirada del crecimiento, con esa mirada de qué más y qué diferente se puede hacer. Y en función de la estrategia del negocio se nos van a abrir oportunidades importantísimas. Lugares que antes no ocupábamos, que puede que se vacíen y nos permitan ocuparlos ahora. Lugares o segmentos del negocio o de la industria que pensamos que eran estratégicos y que era difícil que los tomásemos, que ahora se pueden tomar. También se nos van a abrir espacios a la interpretación de la estrategia que nos pueden dar lugar a nuevas apuestas del negocio. Hay nuevas incursiones donde podamos obtener rentabilidades adicionales, donde los negocios hagan la diferencia en el crecimiento, donde se dé esa conversión y ese movimiento y reinvención de la compañía. Y luego hay otras líneas grandes que se abrirán también, sin lugar a duda, y yo creo que todo esto ya está sucediendo, bueno, está sucediendo de hecho, ya está empezando a suceder,
posibilidades de encuentro entre negocios. Yo creo que una de las cosas que nos está sucediendo y ya nos pasa es que todos estos cambios que están sucediendo en muchos casos son tan profundos que no todas las compañías estaban preparadas para hacerlo y no son cosas que se puedan improvisar en meses. No es que digamos, oye, nos vamos a cambiar la empresa en 3 meses. Ahí cuando hablaban inversiones en tecnología, las inversiones en tecnología no se hacen en 4 meses, ni en un año. Llevan años hacerlas para estabilizarlas, para que funcionen. Cuando uno hace una gran inversión y un gran cambio tecnológico en 6 meses, la posibilidad de que eso te lleve al desastre absoluto es altísima si no tienes realmente la forma de cerrar esos riesgos. Y la forma de cerrar riesgos muchas veces es buscar el encuentro entre negocios. Yo creo que una de las cosas que vamos a presenciar en el próximo año son lugares de encuentro entre negocios importantes, donde empiezan las compañías a juntarse unas con otras para precisamente llevar lo que uno tiene y la otra no, y que tardaría años en desarrollarlo y que el mercado no le va a dar esos años para que lo haga. Y eso va a impulsar mucho esos encuentros entre negocios, eso de desarrollar oportunidades conjuntas, o sea, apoyarnos unos con otros para ver qué podemos hacer o qué podemos acelerar. Porque, como mencionaba al principio, el tiempo ahora mismo es the king. O sea, muchas veces decíamos cash is king, es uno de los grandes lemas pero aquí time is king. O sea, realmente el que reduzcamos los tiempos para hacer las cosas es lo que va a hacer la diferencia en estos momentos tan cambiantes que nos estamos enfrentando. Y eso es una invitación a que las compañías entre nosotros podamos hacer proyectos conjuntos de manera rápida, de manera decidida, proyectos ambiciosos que sí pueden hacer la diferencia. Y por último, yo creo que cuando uno habla de oportunidades de negocio, pues siempre tiene que dejar la puerta abierta a ese out of the box, a ese pensar esas otras oportunidades que a lo mejor ni nos hemos planteado y que nos pueden pasar por delante. Y que en la medida en que tengamos esa claridad, ese alineamiento, esa estrategia de la compañía, de hacia dónde queremos llevarla, y hacia dónde queremos llevarla no es a lo específico, sino a lo general. Hacia dónde nos están pidiendo los inversionistas, hacia dónde nos está pidiendo el mercado, qué es lo que se espera de un negocio como el que estemos gestionando, para ver qué oportunidades adicionales van a pasar. Y están pasando ya muchas, y creo que esto se va a potenciar mucho más en el 2021. Entonces yo creo que aquí, para no alargar mucho más y más bien dejar espacio para que haya alguna pregunta, pero sí diría como, si ahí cuando me preguntaba Sonia, los 2021 desafíos, para mí son esas 3 grandes patas de la banca: mantener el estado de alarma, la transformación estructural que tenemos que hacer en los negocios y las oportunidades de negocio que tenemos que estar observando, que estar abiertos, que estar dispuestos, que estar buscando. Porque si no las buscamos, tampoco nos esperemos que vean a la puerta ya. Bueno, y con esto termino. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Ahorita pasamos más tarde a la sesión de preguntas. Seguimos con Giancarlo. Colocamos la presentación, por favor. Bueno, Giancarlo Facchini, él es el CFO de General Motors Financial. Sigamos. Giancarlo es felizmente casado con Carolina, con 2 hermosos hijos, Francesca y Gianluca. Es el menor de 3 hermanos y disfruta el deporte, la comida, la música y su familia. Es administrador de empresas con estudio de posgrado, maestría en la Universidad de La Sabana y estudios ejecutivos en Stanford, Graduate School of Business. Tiene experiencia integral en el sector automotriz y de financiación por cerca de 20 años, desempeñando diferentes roles locales e internacionales. Antes de ejercer la posición de CFO, ejerció como vicepresidente de operaciones en México y Service para México, Colombia y Chile, como empleado internacional ubicado desde México. Su experiencia previa en el área financiera se dio como vicepresidente de tesorería en la crisis financiera del 2008 y 2009. Bueno, vamos a pasar para arrancar la sesión. Los invito a todos, por favor, ingresar a Menti y vamos a hacer unas preguntas para compartir con todos. Entramos, por favor, a esta dirección web, www.menti.com, y colocamos el código 158809. Tenemos 2 preguntas de contexto. También por el chat estamos colocando esta dirección. Y vamos a proyectar las preguntas en vivo para que todos participemos.
La pregunta es, en una o dos palabras, ¿cómo ve el futuro cercano de su organización? Así una respuesta bien rápida. ¿Ya lograron entrar a Menti? Bueno, nos están diciendo promisorio, incierto, promotor. Bueno, hay de todo. Transformar, incierto, frágil, complejo, innovador, oportunidades apasionantes, mejor que el 2020, reimaginar, sostenible cambio. Bueno, acá tenemos un mapa súper interesante. Positivo, excitante, apasionante, muy bueno, creciendo, complejo, con esperanza, oportunidades. Bueno, creo que acá tenemos unos insights importantes. Giancarlo, sigamos con la segunda pregunta. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serán sus áreas de foco para el 2021? Bueno, así como lo veíamos en esta charla, talento humano, bien importante, recuperación, IT, seguridad, rentabilidad, flujo de caja, personas, digital, finanzas, riesgos, caja, talento humano más grande, rentabilidad, digital. Bueno, acá tenemos un insight bien importante para arrancar, Giancarlo. Sí, muchas gracias, Sonia, y bueno, buenas noches para todos ustedes. Encantado de estar acompañándolos hoy y gracias por la invitación a esta reunión, a los organizadores del CXO Forum. Creo que comparto muchísimas de las opiniones que nos compartieron mis colegas Edgar, Sebastián y José Antonio. Creo que en la medida que vayamos avanzando en la presentación vamos a mostrar cómo coincidimos en gran parte, digamos, de la visión. Me interesaba muchísimo conocer las opiniones de todos los que estamos acá en la reunión, porque creo que un poco las respuestas lo que reflejan es que cada uno de nosotros tiene sentimientos muy diferentes de lo que está ocurriendo. Y afuera nuestros clientes, nuestros empleados, nuestras familias, todos tienen sentimientos muy diferentes de la situación, para algunos muy positiva, para otros muy negativa, y creo que de eso se trata un poco, y hay un dicho, digamos, en inglés que dice que one size doesn't fit for all. No necesariamente todas las tallas concuerdan para todos los gustos, y creo que esto es un poquito de lo que yo quiero mostrarles acá. Yo no voy a enfocarme mucho en la, digamos, industria automotriz o financiera. Sin embargo, si al final quieren hacer alguna pregunta relacionada con la industria y con la compañía, muy, muy bienvenida. Si no quiero es un poquito que hablemos a nivel genérico del rol del CFO y también tal vez del rol estratégico que tenemos dentro de nuestras organizaciones. Entonces, aquí solo una muestra de nuestro nuevo lanzamiento que hicimos en octubre a nivel global, el cual empezaremos producción hacia finales del próximo año de manera masiva, la Hummer EV, que es la primera Power Truck completamente eléctrica. Le voy a pedir a Sonia que tal vez durante la presentación o al final de ella les envíes un video que te compartí con un poquito para que vean hacia dónde va el mundo y cómo está cambiando la tecnología actualmente, y nos ayude, digamos, a pensar un poco. Creo que lo mencionaba José Antonio hace un momento, fuera de la caja, ¿no? ¿Eso es para CFOs? Dime. Sí, es especial para CFOs. La vamos a rifar. Para los CFOs.
Claro que sí, Sebastián. Y mira que México va a ser uno de los mercados probablemente de América, diferente a Estados Unidos, donde la camioneta va a estar primeramente disponible. Todavía nos queda un tiempito, pero México es un mercado muy interesante. Felicidades. Bueno, vamos a al siguiente slide. Y con esto yo no quiero focalizarme en los números, esto es información que ustedes manejan seguramente muy bien y saben interpretar tal vez mejor que yo. Mi intención no es que nos concentremos en los números y lo que dice el FMI o lo que dice FEDesarrollo, sino un poquito es, el mensaje de fondo es, no sabemos dónde van a terminar. Cuando vemos Colombia en un menos 8.2% de expectativa de crecimiento para este año, creo que cuando empezaba la pandemia arrancábamos en niveles del 2%, del menos 2%, después del menos 4%, después del menos 6%, ya estamos en el menos 8.2%, recientemente hablan del menos 9%, y creo que de fondo lo que nos está diciendo acá la información es, oiga, el tema va a estar mejor en 2021, eso sí es seguro. Ya estamos tocando piso, tocamos fondo en 2020, 2021 va a estar mucho mejor. Y creo que nosotros como CFOs, más que enfocarnos en el, y esto va a sonar extraño para un CFO, ¿cierto? Es enfocarse no necesariamente en el cuánto, en cuánto van a quedar estos números, sino en el cómo vamos a llegar a lograr un crecimiento tanto en nuestros países como en nuestras organizaciones. Y creo que Edgar y Sebastián lo mencionaban en sus intervenciones, se vuelve más, es un rol estratégico. Tenemos que buscar que el CFO entre más en la conversación de definiciones estratégicas que específicamente de poner la rentabilidad o poner los números dentro de la presentación de la planeación de las compañías. Si vamos a la siguiente diapositiva, es un poco de lo mismo. Son muchos números, si me ayudan con la siguiente, que nos dan diferentes entidades a nivel, llamémoslo nacional, en este caso lo focalicé para el mercado colombiano, y es que cualquiera que sea el indicador que veamos, pues nos va a mostrar que ya tocamos el piso y que estamos empezando a ver una recuperación muy interesante de cara al futuro. Peor que lo que traíamos en 2019 probablemente sí, y hay varias versiones que dicen que nuestras economías van a estar en los mismos niveles de 2019 hasta el 2023, en algunos casos nos hablan hasta el 2025. Pero digamos que de fondo, y ponía ahí un texto que decía que no hay vara mágica. Lo único que sabemos y que tenemos que saber es que las cosas y la perspectiva va a estar mejor y que tenemos que ahora es focalizarnos en cómo vamos a alcanzar las metas dentro de nuestras organizaciones, entendiendo que el fondo ya lo tocamos, ¿no? Si quieres vamos a la siguiente diapositiva, Sonia. Y un poquito hablaba tal vez Edgar al inicio de la presentación de vamos a tener que cambiar un poco la forma de cómo vemos las cosas y dentro de nuestra posición estratégica tenemos que impulsar o a que se vean, se vean las cosas de una manera catastrófica, ¿sí? Es planear esperando a que el mundo se va a acabar y que todo va a ser negativo y que todos nos vamos a morir. O tenemos que planear visualizando un futuro definitivamente con grandes oportunidades. Y creo que aquí es donde el rol del CFO entra de una manera integral en esa planeación de las organizaciones y empieza a tomar un rol esencial en esa planeación estratégica, porque hablamos de estrategia, y es dejar a un lado el status quo y empezar a pensar en esa transformación, ¿sí? Pensar en cómo nos vamos a diferenciar, en retar las posiciones que estamos teniendo como organización y pensar un poquito fuera de la caja, creo que algunos de mis colegas lo mencionaban hace un momento, y que nos permita empujar al éxito. Naturalmente las capacidades de las organizaciones van a ser diferentes. Probablemente en esta misma llamada estamos CFOs que estamos en organizaciones más pequeñas que otras, unas con unas capacidades mucho más grandes para hacer inversiones, para hacer cambios relevantes en su infraestructura tecnológica, pero también tenemos escenarios donde tenemos compañías mucho más pequeñas donde esa capacidad se reduce. Y tenemos que empezar a reconocer dentro de esa estrategia cuáles son nuestras capacidades y nosotros como CFO en dónde tenemos que empujar esas estrategias. Voy a poner un último slide y aquí es donde voy a conectar un poquito la visión de lo que yo estoy tal vez identificando, algunos desafíos que considero van a ser relevantes
para que hablemos en los próximos años como CFOs en nuestras organizaciones. Edgar creo que hablaba de 5 esquemas importantes, Sebastián hablaba de 5 componentes relevantes, José Antonio hablaba de 3 componentes o el trípode, digamos de alguna forma. Yo lo estoy viendo, digamos, en 5 también dimensiones, poniendo una muy relevante que no necesariamente es muy común en la voz de un CFO. Y ustedes ven que en el centro de la pantalla estoy poniendo al cliente. Y es que definitivamente en nuestras organizaciones, más allá de la rentabilidad y los temas muy relevantes que ocupan la agenda de un CFO, tenemos que focalizarnos también en la discusión de clientes. Antes de entrar, digamos, en esa dimensión específica, voy a hablar primero del capital y del fondeo. Creo que en mi visión es muy importante que en nuestras organizaciones aprendamos a balancear lo que es el costo de fondos, es decir, lo que nos está costando a nosotros obtener el dinero que necesitamos para invertir en nuestras organizaciones y el balance con el riesgo de liquidez. Si algo nos ha demostrado esta situación de pandemia y también nos lo demostró a nosotros como compañía en la crisis del 2008, es que necesitamos estar preparados para situaciones de estrés. Y a veces ponderamos mucho las decisiones desde la perspectiva de costo, pero acá, digamos, la recomendación es, oye, no solo nos enfoquemos en la posición del costo, sino enfoquémonos cómo tenemos esa capacidad de fondearnos, bien sea a través de capital o bien sea a través de endeudamiento en el largo plazo. Ese balance de endeudamiento a largo plazo con un costo, digamos, razonable, nos ayuda no solamente a ponerle un componente interesante a nuestro P&L, desde la perspectiva de gasto y costo, sino que estamos asegurando la capacidad de invertir en el largo plazo y en el futuro. Entonces, hay un balance muy importante de saber, digamos, entender ese componente de riesgo de liquidez y que no es malo endeudarse y no es malo buscar, digamos, una capacidad de fondeo en el largo plazo. Cuando las compañías no tienen una capacidad per se, por sí mismas, de tener un capital, digamos, o de incrementar su capital, siempre existirá, digamos, la alternativa de buscar ese endeudamiento a través de entidades que provean ese endeudamiento. Hay muchas entidades que le tienen miedo a la deuda. Yo les diría, no le tengan miedo a la deuda, pero planéenla muy bien. Hay muchísimas alternativas actualmente en el mercado de capitales a través de bancos y diferentes estructuras de obtención de liquidez y fondeo para las organizaciones para invertir. Incluso se están viendo también capacidad por ejemplo, de buscar bonos en los mercados de capitales garantizados con cierto tipo de garantías líquidas o no líquidas que puedan tener las organizaciones. Y creo que estamos tocando unos pisos relevantes desde la perspectiva de los costos de fondeo, teniendo las tasas del Banco Central en los niveles mínimos históricos. Entonces, este puede ser un buen momento en que las compañías piensen en si realmente quieren obtener fondos para invertir en el futuro, que busquen ese fondeo en un costo, digamos, muy, muy atractivo, producto de esa situación en la que nos encontramos actualmente y pensando en una extensión en el largo plazo. Creo que todos mis colegas hablaron del tema de inversiones, de no frenar inversiones que impulsen nuestros negocios a futuro. Yo coincido enormemente con esa visión y es no podemos frenar las inversiones que como compañía van a generar la diferencia en nuestros negocios. En el caso, digamos, de nuestra organización, y por eso pongo ahí la digitalización y la electrificación, cuando hablamos del futuro de la industria automotriz estamos hablando de vehículos eléctricos, estamos hablando de vehículos autónomos. Y nosotros como compañía, a pesar de la crisis generada en todos los países del mundo, no dejamos digamos, no le quitamos un centavo al presupuesto de inversiones que teníamos para ese futuro que vemos realmente y es la electrificación de los vehículos a nivel mundial. Del lado de digitalización es lo mismo. Todas las inversiones que teníamos desde la perspectiva de financiación en todas nuestras plataformas de atención a clientes, en nuestras plataformas de fondeo, se mantienen inalteradas a pesar, digamos, de las situaciones difíciles y retadoras que podamos estar teniendo en nuestras estructuras de P&L en las organizaciones, porque creemos que esas inversiones definitivamente van a impulsar el futuro de la organización. Entonces acá es muy relevante no pensar en el corto plazo, no pensar en el hoy, sino cómo las decisiones del hoy, y por eso la planeación estratégica nos van a llevar a tomar las decisiones correctas para el futuro.
El cliente en el centro, el cliente definitivamente tiene que ser la fuente de movimiento de todas las organizaciones. ¿Sí? Y estoy de acuerdo y creo que Sebastián y José Antonio hicieron referencia a un componente muy importante que son las personas, ¿no? Yo no quiero quitar acá ni mucho menos la importancia a nuestra gente, a nuestros empleados. Creo que eso es un tema supremamente relevante, pero tenemos que poner a una persona incluso por enfrente de nuestros empleados y por enfrente digamos, de esa base dentro de nuestras organizaciones, y es que el cliente definitivamente tiene que ser la persona protagonista en la toma de decisiones de una organización. Digamos que en esta perspectiva hay muchas metodologías. Hay una muy, digamos, conocida que es los canales de voz del cliente, lo que nos permita llegar a un Net Promoter Score o una calificación de satisfacción de cliente muy positiva. Naturalmente, esto requiere que las compañías inviertan para llegar a niveles de Net Promoter Score muy favorables. Y creo que se vuelve cada vez más importante la rápida resolución de conflictos ante nuestros clientes. No sé si ustedes conocen, pero digamos dentro de estas metodologías de Net Promoter Score y de seguimiento a la satisfacción de clientes, lo que se demuestra es que un cliente detractor, un cliente que no está de acuerdo con nuestro producto, está en una capacidad casi 5 veces mayor de extender una voz negativa de nuestro producto a otros clientes potenciales o a otros clientes existentes, comparado con un cliente que está satisfecho. Entonces, un cliente satisfecho extiende su voz a tres clientes adicionales, mientras que un cliente insatisfecho puede extender esa voz casi a 10, 15 clientes de su entorno. Por eso es muy importante esa resolución de conflicto y tiene que ser muy rápida cuando cometamos alguna situación particular o negativa con nuestros clientes. En términos de eficiencia operacional, algunos de mis colegas lo mencionaron. José Antonio creo que hizo referencia a la eficiencia en el gasto, lo mismo que Sebastián. Edgar mencionó también el tema de los gastos. Creo que Edgar también mencionó el concepto de simpleza. Nosotros como compañías y como organizaciones, independientemente de nuestro tamaño, tenemos que buscar mayor simpleza en la definición de nuestras estructuras. Eso hace parte, digamos, de una estructura eficiente operacional en las organizaciones. Tenemos que buscar economías de escala. Esto es un buen momento para identificar si las capacidades que tenemos como organización nos permiten no solamente atender el mercado que estemos atendiendo hoy, sino probablemente extenderlo a diferentes geografías. Y les pongo un ejemplo. En la industria automotriz es muy común ver fábricas que estaban diseñadas para fabricar X miles o cientos de miles de vehículos y que quedaron paradas producto, digamos, de la situación de pandemia, y en ese momento atendían un mercado en específico. Voy a poner un ejemplo, Brasil. Y producto de la pandemia, lo que se dan cuenta es que la capacidad de producción de esa fábrica pues no solamente podría atender esa demanda reducida en el mercado de Brasil, sino que podría atender Colombia, Chile y otros países de la región. Entonces, lo que se hace es que se diseña que esa estructura que ya estaba, digamos, definida, soporte no solamente la demanda de un mercado local como pudiera ser Brasil, sino extenderla a otros países y aprovechar esas economías de escala que podemos generar como organización. ¿Se vale invertir para ser más eficiente? Por supuesto, y creo que de eso se trata también la digitalización. No solamente se trata del componente de atención a clientes, que es el más importante en mi opinión, sino también para hacer nuestras estructuras operacionales y de procesos más eficientes al interior de la compañía. Y por último, el componente de activos e ingresos. En mi caso y un poco mi visión es que definitivamente las compañías tienen que focalizarse en la rentabilidad, no tanto en share. Eso es una historia, digamos, que en la organización donde yo trabajo ha sido un ejemplo, digamos, de cambio durante los últimos años. Éramos una compañía absolutamente focalizada en alcanzar el mejor market share en todos los mercados que teníamos a nivel internacional. Y ese componente vino cambiando cuando empezamos a focalizar nuestras decisiones en términos de rentabilidad y ser la entidad automotriz y la compañía automotriz más rentable del mundo. Y ese es el foco que nos mueve hoy, no tanto el market share, sino más la rentabilidad que podemos generar como compañía. Líneas alternativas de ingreso.
definitivamente es un buen momento para pensar si nuestro core business no está generando los ingresos que necesitamos, cómo podemos buscar otras líneas complementarias a nuestro negocio para generar ingresos. Entonces les pongo también un ejemplo en la industria automotriz. La industria automotriz, un ingreso muy interesante para nosotros como organización son los seguros. ¿Por qué? Porque todos los vehículos necesitan un seguro. Porque además del seguro de vehículo existe el seguro de vida, porque además del seguro de vida existe el seguro de desempleo, porque además del seguro de desempleo están los seguros de garantía extendida. Y empezamos a identificar unos componentes muy interesantes de oportunidades de negocio, obviamente con nexos a la venta de vehículos y a la financiación de vehículos, que empiezan, digamos, a liderar otras líneas de negocio que complementan los ingresos que el mismo core business no puede entregar hoy, producto de la disminución de la demanda que tenemos en los mercados donde operamos. Y como último punto, Edgar creo que también lo mencionó en su presentación, están los joint ventures, las alianzas estratégicas. No está de menos siempre mirar a nuestros competidores, mirar un poco cómo podemos complementar nuestros productos y servicios a través de alianzas con otras compañías, obviamente que sí sean complementarias, pero que estén muy alineadas en la expectativa estratégica que tengamos como organización, y no dejar de estar observando lo que están haciendo nuestros competidores. Creo que en el mundo casi todo está inventado y lo que se hace es que se innova. Entonces siempre vale la pena estar mirando la innovación que puedan traer también nuestros competidores o las compañías que trabajan cerca de nosotros. Quiero frenar aquí, producto del tiempo, Sonia, y más bien abrir la sesión a preguntas y a que conversemos y veamos si alguien tiene alguna inquietud en particular. Muchas gracias. Giancarlo, mil gracias. Mil gracias por tu presentación. Bueno, abrimos los micrófonos. ¿Quién tiene preguntas? Pasemos a la sesión de preguntas. Bueno, no hay preguntas acá en el chat. Mientras tanto, Edgar, Giancarlo, José y Sebastián, una conclusión, un titular de prensa para el cierre de la visión de ustedes del CFO para el 2021. Una frase para cerrar. No sé, Giancarlo, si comienzas tú. Una frase, Sonia. Déjame pienso, ¿qué se me ocurre? Yo diría que una palabra puede ser transformación. Sí, yo hablaría de transformación, Sonia. Creo que un poco lo que logramos entender de las diferentes intervenciones y situaciones que vemos en las compañías es que el mundo está cambiando, sigue cambiando. Este año nos aceleró muchas decisiones que tal vez veíamos para un futuro lejano, y recuerdo mucho, a principio de este año hablábamos con los empleados al interior de la organización de cómo íbamos a implementar el trabajo remoto, y eso era todo un tema al interior de la compañía, que porque no podía ser más del 30% de la compañía, que no podía más después de ser el 50% de la compañía, y terminamos todos trabajando remotamente en nuestras casas, y eso demostró que se podía. Entonces creo que definitivamente este ha sido un año que ha acelerado las transformaciones, y el mundo sigue cambiando y nosotros tenemos que transformar nuestros negocios y nuestras operaciones con él. Entonces yo creo que esa palabra para mí sería una de las palabras claves de esta reunión. Mil gracias, Giancarlo. Sebastián. Bueno, yo diría tres palabras, una unidad con la otra. La primera es foco, la segunda oportunidad y la tercera ejecución. Foco porque definitivamente hay que priorizar y hay que definir qué es importante, ¿no? Oportunidad porque hay que capturarlas, definitivamente, como lo hemos mencionado todos, y como lo mencionó ahorita Giancarlo, pues este nuevo arranque que va a tener la economía, pues tenemos que surfear la ola, ¿no? Y montarnos arriba, ¿no?
Y ejecución porque yo creo que esas épocas de planeación estratégica eternas creo que están mandadas sobre todo por esta época a reinventarse. No diría que a recoger, pero a reinventarse. Hay una frase que dice, strategy is a commodity, execution is an art, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Cómo ejecutar, como nos decía José, en días, en medios días, las decisiones que se toman, no en semanas donde el análisis nos lleva a parálisis, ¿no? Yo diría esas tres cosas, Sonia. Mil gracias, Sebastián. Edgar. Sí, Diana, yo creo que son muchos, cuando algo, digamos, que permea tanto de una sociedad, tanto del mundo, tanto de nuestros países, ciudades y empresas, una frase es corta y yo creo que muchas frases podemos encajar en esto. Yo ahora diría que más bien como tres palabras o tres vocablos. Uno es nuestra gente, cuidar a nuestra gente. El otro es ver el futuro con optimismo. Y el último es innovación. Tenemos que seguir buscando innovación. Allí podemos encontrar muchas oportunidades. Mil gracias, Edgar. José. Bueno, yo creo que me deja la tarea difícil cuando uno ya ha dicho tantas cosas que uno ya se le acaba, pero yo lo único que le añadiría a todo lo que ya se ha dicho es, no sé si es la palabra más adecuada y por eso cuento lo que quiero comentar, pero diría el empowerment, el empoderamiento. Yo creo que todo lo que hemos comentado aquí en toda esta charla, en toda esta conversación, ahora con todo este resumen que estamos poniendo sobre la mesa, solo se consigue, y lo hemos vivido en 2020, es con unos equipos competentes, comprometidos, felices y capaces. Yo creo que si no es imposible. O sea, no es que, ¿cómo se hace? No se puede hacer. O sea, uno dice, todo lo que hemos hablado, todo lo que ahora estamos resumiendo, si uno piensa uno solo, no, imposible. Las organizaciones, nosotros somos las cabezas de las organizaciones, con el resto de los directores, de los vicepresidentes, no, imposible. O sea, o tenemos unos equipos, unas personas que son capaces de hacerlo a nuestro alrededor, o eso no va a funcionar nunca. Y yo creo que hemos hablado mucho de personas, mucho de nuestros colaboradores, mucho, y yo cerraría lo único es, con todos estos comentarios, diciendo, señores, la única forma de llegar a esto es que los equipos que tenemos en las organizaciones sean capaces de hacerlo. Sepamos transmitirles la importancia de que suceda y darle las herramientas para que sean capaces de hacerlo. Y motivarlos para llevarlos hasta allí. Bueno, José, muchas gracias a todos. Mil gracias por participar y por hacer comunidad. Estamos acá construyendo esta comunidad de CFOs a nivel LATAM. Muchas gracias y bueno, ya este es el último evento del año 2020. Nos quedamos con todas estas reflexiones para retomar el año siguiente. Y bueno, feliz año y muchas gracias a todos de nuevo. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Gracias a ti, Sonia, por el soporte también de la organización y a todos los miembros. Muchas gracias.